Un saludo súper especial y emocionante el día de hoy para todos ustedes. Bienvenidos a Hablemos de Inmigración con Marta Salgado, con una súper invitada. Realmente les cuento que estoy muy emocionada porque la llegada de Joana Mora como testimonio a nuestro canal coincide con el objetivo de las visas EB1, EB2, coincide con lo que yo quiero transmitir a través de toda la información, y es que tenemos talento. Todos tenemos un talento. Todos hemos sido dotados de talentos. ¿Y qué hacemos con esos talentos o con ese talento? ¿Lo estamos usando? ¿Lo tenemos dormido? ¿Qué pasó con ese talento? Y si ese talento lo hemos desarrollado, ese talento nos abre puertas. Ese talento nos abre oportunidades. Y una oportunidad que viene con ese talento bien aprovechado es una visa EB1 o una visa EB2 de interés nacional. Y ese talento es el que tiene Joana, que nos va a contar toda su historia con una I-140 aprobada. En este momento, un trámite de residencia. Está en los Estados Unidos con una visa de estudiante y ha sido un recorrido que hizo a través de su vida, del desarrollo de su talento, de su experiencia sin abogado, con su conocimiento, su curiosidad, su habilidad, sus ganas de hacerlo, sus ganas de ir más allá, la llevó al éxito de la visa I-140. Por eso yo digo que este proceso se puede hacer y en cierto modo es fácil, porque es simplemente plasmar nuestra vida, nuestro talento, nuestra experiencia en un documento que nos lleva a un fin que queremos, una visa, pero que también nos puede llevar a muchas otras cosas maravillosas, como la experiencia de poder ayudar a otros, de poder beneficiar a otros con ese talento. Joana, te damos la bienvenida a Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Yo sé que todos van a amar este programa y les va a servir a todos. Cuéntanos, bienvenida, saludo, un saludo muy especial. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tu experiencia. Cuéntanos de ti, la audiencia es tuya. Doctora, gracias por permitirme ser parte de esta comunidad, de poder dar testimonio de esta gran oportunidad que está pasando. Me presento, yo soy profesional en marketing y negocios internacionales, yo soy colombiana, soy de Bogotá, tengo 6 años de experiencia en mi profesión en diferentes sectores de la economía, en el sector floricultor, en el sector de retail, en el sector gubernamental. em, y llegué a Estados Unidos en búsqueda de crecer profesionalmente, sin decir que en Colombia no se puede, claro que sí. Vi oportunidades en Estados Unidos para poder perfeccionar el idioma primero que todo y ya después, investigando, empecé con este camino que tú acabas de nombrar, que es el proceso de la visa EB2 por interés nacional. Maravilloso. Cuéntanos, qué nace de ti, cuál es tu talento, cómo empezaste a desarrollar ese talento, tu profesión, tu proyecto de vida. Cuéntanos un poco de cómo fue ese inicio, cómo es esa historia, en dónde comienza y cómo comienza esa historia. Mm, yo siento que el talento empieza a nacer desde que tú haces repetitivamente lo mismo. Me ha gustado mucho el tema de los negocios, el tema de buscar algo que a ti te guste hacer y que se lo puedas contar al mundo. Y yo creo que desde pequeña empecé con este proceso de vender cosas, tal vez en la universidad, en el colegio, en mi familia. Vengo de una familia demasiado trabajadora, una familia que hizo parte del tema ganadero, de negociar muchas cosas en temas de fincas y desde ahí nace este gusto por la creación de negocios, por, por ver talentos en otras personas y poder decidir yo creo que a mis 17 años decidí estudiar
esta carrera porque me gusta la parte estratégica de investigación, de creación, de poder exportar servicios, productos. Entonces yo creo que esto ha sido más de sangre, que nos ha gustado mucho. De hecho, mis hermanas también hacen parte de este talento, que son profesionales también en administración de negocios y en administración de empresas. Y yo creo que mi familia entera tiene esta vena de los negocios. ¿Qué experiencias destacables dentro de ese talento y dentro de esa profesión nos puedes compartir que tuviste cuando empezaste en los negocios, asesorar para negocios, buscar como cuál sería la mejor estrategia para una persona desarrollar un negocio? Cuéntanos qué experiencias destacables y de éxito podías tener. Bueno, yo siento que en las prácticas de mi universidad hice parte de una empresa gubernamental. Ujú, em, Y ahí empecé a ver que tuve a cargo varios sectores de la empresa en los cuales yo debía buscar nuevos aliados estratégicos para incrementar los usos y las ventas de como tal toda la empresa. Em, y ahí a través de la investigación empecé a traer negocios de deportes, de moda, negocios familiares, emprendimientos. Em, no sé si puedo nombrar las empresas o sí. si no tienes ninguna restricción, puedes contar o poner un nombre genérico que te inventes, algo así, pero como te sientas más cómoda, Joana, no hay problema. Ok. Bueno, en Colombia las cajas de compensación, pues es una entidad gubernamental que nos ayuda y tiene muchos beneficios para todas las personas que trabajamos y también que no trabajamos en el país. Aumenté los aliados con la empresa durante mis prácticas, recorriendo cada uno de los sectores de tecnología, en sectores de recreación, de hotelería y turismo, varios sectores, y ahí vi mucha posibilidad de creación de nuevos negocios. Ujú. Entonces creo que ahí empezó mi tema profesional, ya con mi diploma, ahí empezó muchos temas laborales ya en crecimiento. Ya cada vez me fueron dando más, más retos en la empresa, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Entonces creo que ese fue el inicio más destacado. Y ya después de CAFAM fui parte del sector floricultor en Colombia, en donde pude ejercer mi profesión en toda su totalidad de manera sostenible y sustentable. Colombia es uno de los países que más exporta flores. Fui parte de todos los cultivos de empresas de flores del país a nivel nacional. Creé varios eventos. El evento más importante del año, que es Proflora, también fui parte de todo ese proceso logístico, de expositora, de poder ayudar a todos los cultivos a aumentar cada una de sus ventas, en especial en esos picos del año que son extremadamente importantes en el sector y en cada país, en China, en Japón, acá en Estados Unidos. Em, entonces sí, creo que ese talento y ese esmero y esa entrega por mi profesión me hicieron que cada vez mis éxitos fueran cada vez mejor. Ujú. Fuera reconocida. ¿Tuviste reconocimientos? ¿Qué tipo de reconocimientos? Em, reconocimientos como cuáles. Cartas o menciones o que, por ejemplo, hubiese del evento una nota de prensa en donde te hubieran destacado. ¿Pasó algo como eso dentro de tu práctica profesional? Bueno, durante toda mi vida laboral siempre
obtuve ciertas cartas de ¿cómo decirlo?, de reconocimiento por mi talento, por mi función, de mis jefes directos. Y yo siempre fui archivando cada una de esas cartas o cada mensaje o cada reconocimiento, por muy pequeño que fuera, siempre fui archivando cada uno de esos procesos. Yo los fui documentando también. Creo que soy una persona que cada cosa que haga, por muy pequeña que sea, siempre quiero tener material. Ujú. Yo, no sé, siento que eso me hace sentir orgullosa y también a mis papás. Entonces, siempre ellos fueron mi equipo para todo. En CAFAM también, mi jefe directo en ese momento siempre eh, me reconocía mi talento. También en los eventos que hice con Flores o en otra empresa que también trabajé en el sector de retail, en el tema de marketing estratégico. Fui parte también de grandes campañas a nivel nacional, en donde también tuve bastante reconocimiento, y que pues todo también fue grabado, fue monitoreado, fue reconocido. También eso me ayudó mucho como pruebas ante inmigración en este momento. Las memorias. Fotos, videos, fui parte de algunos proyectos importantes de las empresas que también logré eh, recolectar y que yo no sabía que yo los iba a presentar ante inmigración en Estados Unidos. Yo documento todo lo que hago en mi vida, pero nunca pensé en que yo los iba a llevar o que yo los iba a traer acá a Estados Unidos. Y bueno, me sirvió para este proceso. Maravilloso. Una cosa, Joana, tú terminas tu profesión y empiezas a avanzar en tu profesión y en eso que a ti te gustaba hacer. Sí. Em, ¿Cuánto tiempo, o sea, empezaste a hacer esos pinitos, pero lo hacías tú sola, enviabas hojas, ya te presentabas, tuviste apalancamiento de algún sector político o empresarial? ¿Y cuánto tiempo pasa desde que tú te haces profesional hasta cuando llegas al pico máximo donde tú dices, wow, he logrado, como me parece que lo último que trabajaste fuerte fue lo de los floricultores, si no estoy mal? No sé si estoy equivocada, pero es ese recorrido desde que tú te graduaste. Obviamente ya tenías sembrada la semillita antes de tu graduación, porque ha sido un proceso desde muy jovencita, desde muy chiquita, en ese campo, tu talento. Entonces lo estudias, te gradúas, tienes un título profesional y empiezas a avanzar con ese título en estos campos de lo que tú querías hacer. ¿Cuánto tiempo pasó desde tu graduación hasta cuando llegaste al pico máximo de tu profesión, que tú dijiste, wow, quiero ir más allá? Bueno, yo me gradué en el 2016, Ujú. em, y en el 2019, no, mentira, yo me gradué en el 2006. Yo Es- llegué acá en el 2020, pero creo que mi pico más alto, siento que fue el último que tuve en Colombia, que fue en el sector de retail, en mm, una empresa nacional que se dedicó a crear negocios, a ofrecer productos y servicios de todo tipo, de todos los departamentos. Es como decir acá en Estados Unidos, Macy's, Walmart o algo así, que tiene diferentes productos. em, y empezó a expandirse de manera que la verdad yo no lo esperaba de esa manera. Y a mí me dieron a cargo proyectos de nuevas empresas que llegaban a Colombia y me dijeron, queremos hacer negocios con ellos, queremos empezar a vender a través del código QR, que en Colombia en ese momento no se estaba manejando muy bien todo ese tema de startups. Em, y en esa empresa me dieron la oportunidad, la confianza, y ahí dije, bueno, esto me encanta, yo quiero esto para mi vida. Fui líder en ese momento de creación de nuevas alianzas con la empresa, eh, y eran empresas
si no estoy mal, de origen de Argentina, que venían así creando y creando negocios. Eh, entonces yo creo que ahí fue uno de mis picos más altos, ¿De sin qué dejar años, de lado. Señora, de qué año estamos hablando? en el 2018, 2019 fui parte de ese proyecto. Durante esos años estuve en la empresa siendo líder de nuevas alianzas estratégicas, pero no Ujú. dejo de lado el sector floricultor porque me encantó. Me encantó trabajar con los campesinos, con todas sus familias, que más que una flor, vendimos experiencia, vendimos, no era fácil poder reemplazar unos chocolates por una flor o un celular por una flor, bueno, con todos esos productos, sino vender la historia como tal de cómo nace una flor y cómo llega al florero de tu casa y te va a durar más de 3 semanas en florero, y con eso crear alianzas con otras empresas. Y este es un momento muy bonito en el que me doy cuenta de la parte sostenible con el medio ambiente. eh, entonces ahí empecé el tema del sello de certificación de flores colombianas. Fui parte de ese proyecto que también me dieron a cargo. Eh, entonces creo que fueron grandes negocios para mí. Para mí, yo los tomo como lo más grande que he hecho, pero eh, pues vamos por más. A ver, entonces, ¿por qué mi pregunta? Mi que desde que tú te graduaste 2006 a cuando tuviste esos picos importantes de tu profesión, de tu campo, han transcurrido cerca de 12, 13 años. Eso, o sea, son 12 o 13 años de historia, de desarrollo de un talento, de una profesión, de un proyecto. Sí, Porque tu profesión es tu profesión y lo que te acredita para hacer algo, pero realmente lo que tú haces es el talento que tú tienes, que necesitamos un diploma, lo necesitamos, pero el talento y el proyecto lo venías trabajando desde siempre porque estaba sembrado en ti. es cierto. Y se me olvidó comentarte que perdón, pero es que está haciendo mucho frío en New York. En, Hubo un momento de mi vida, en mi carrera, que dije, bueno, yo no quiero vida laboral, ser empleada, y me dediqué a emprender. Y yo estaba tratando de crear una marca de lácteos, de quesos y lácteos colombianos. Eh, y bueno, en Colombia la capital lechera es Ubaté. Y empecé a hablar con todos los campesinos dedicados al tema de producción de leche. Y también me acuerdo que yo iba a la asociación de lecheros en Ubaté y dije, bueno, yo quiero crear marca. Y yo creo que más que el tema de no ser empleada porque no quiero que nadie me mande, no, sino porque me gusta crear negocios. Entonces, fue antes de ser profesional, después de ser profesional, creo que ha sido un tema muy repetitivo y que de verdad me encanta desde muy pequeña. Siempre quise tener, siempre quise asesorar en proyectos y siempre quise tener mi proyecto propio. Esto es bien importante y es bien importante para que todos entendamos que un proyecto para una visa de B2 de interés nacional no es un proyecto que se construye de la noche a la mañana, no es un proyecto en el que la persona dice, bueno, ¿y yo qué proyecto presento? ¿Yo qué puedo presentar que sea de importancia nacional? No, ese proyecto se construye en nuestro paso profesional, en nuestro paso por la vida. También muchas veces ese proyecto no tiene nada que ver con la profesión porque yo puedo ser abogada, pero puedo desarrollar un proyecto que me encanta, por ejemplo, un talento mío que lo tengo dormidito, pero que lo voy a retomar tan pronto como pueda, es escribir. Amo escribir. Y de hecho, cuando estaba en el colegio me gané el Premio Nacional por Venires de Literatura. Bueno, no el primer puesto, el tercer puesto, porque no puedo decir mentiras. El tercer puesto de Premio Nacional por Venires de Literatura con una novela que escribí. Era un concurso a nivel primero departamental y luego nacional y era muy chiquita.
porque es que yo amo escribir, a mí me encanta escribir. Entonces, fíjense que si yo desarrollara ese talento y lo pongo al servicio de algo, eso es una cosa muy diferente a mi profesión. Por eso digo que, y las cosas se empatan. Me gusta el campo jurídico porque también en el campo jurídico se escribe, hay mucha oratoria, hay mucha lectura y eso me encanta. Entonces, está muy relacionado, pero los talentos se pueden desarrollar y en cualquier momento podemos despertar ese talento, trabajar ese talento y abrir las puertas. No nos enfoquemos en que tenemos que tener un proyecto y que finalmente como que la visa EB1, que es lo que he repetido y repetido, no te enfoques en la visa, enfócate en tu proyecto de vida, porque vas a llegar a donde está Joana en este momento. Por eso es importante esta parte introductoria de tu vida, tu proyecto, tu talento. Ahora cuéntanos, Joana, ¿cómo fue esa transición Colombia-Estados Unidos? ¿Por qué te viniste? ¿Y cómo ha sido ese recorrido perfectamente migratorio que has llevado? Bueno, yo llegué en el 2020 a Estados Unidos. El 2020 era pandemia, sí, en el 2020 pasó la pandemia y yo me vine para Estados Unidos porque dije, bueno, hay que retomar el tema de inglés, que a pesar que yo ya había vivido en Australia un tiempo, en la mitad de mi carrera, yo decidí parar por un momento mi profesión para empezar a conocer culturas, para... Mi sueño era uno de mis tantos sueños, de mis metas, era conocer Australia y estuve ahí un tiempo. Eh, Dije Estados Unidos, quiero mirar cómo es el tema ya, principalmente retomar inglés. Entonces empecé a hacer papeles, empecé a hacer todo eso y bueno, llegué acá eh, a ser estudiante, me vine con mi visa F1. Es una visa que debemos cuidarla muchísimo para todos los que tienen este tipo de visas. Em, y ahí tenemos que cuidarla tanto, en especial en este momento de políticas nuevas, de leyes nuevas, de gobierno nuevo. Bueno, igual siempre. Eh, y ya con el tiempo me di cuenta que es una muy bonita oportunidad, es una cultura, es multicultural. Me di cuenta de nuevos proyectos que se pasaron por mi mente y dije, bueno, para dejar de ser estudiante hay que ser residente y empecé a investigar cuáles caminos me ofrece el gobierno para poder estar o trabajar de manera legal en este país. Y empecé a investigar y empecé cómo uno hace con la visa B1 y la B2, la B3. Cuando empecé a leer, me di cuenta que la visa EB2 era lo que yo estaba buscando. Era algo mm, que no tenía nada diferente a contar mi historia, eh, con todos los certificados posibles, con todas las especificaciones. Me metí a la página de migración, investigué demasiado para poder entender cuál era el mejor camino. Yo decía, bueno, y si aplico, creo que en un momento dije a la lotería de visas, pero en ese tiempo quitaron a Colombia de ahí, entonces no pude aplicar. Siempre había estado, pero cuando yo iba a aplicar no estaba Colombia, entonces dije, bueno, por ahí no es. Eh, y dije, bueno, llegó a mi vida la visa B2 y empecé a leer. Ujú, Leyendo acerca de todo eso, dije, bueno, yo aplico, hice como mi listado profesional, experiencia, mi estatus migratorio vigente, todo mi récord migratorio, pues yo había venido hace un tiempo acá, pero 15 días vine de vacaciones y ya. Entonces dije, bueno, vamos a aplicar. Y en uno de esos vi un video tuyo y dije, se puede, ahí se puede hacer. eh, y empecé. Eh, Hice compré mi libreta, mi cuaderno y empecé a anotar todo lo que yo debía empezar a buscar desde Colombia, certificados
de mi profesión, mandar a traducir, a postillar y todo eso que pues mi familia, mis papás y mis hermanas me estuvieron ayudando en Colombia. Y yo empecé, creo que en un video tuyo dijiste, hay que hacer un listado de personas que te conozcan, expertas en tu tema, y hay otras que no te conozcan, pero que sean expertas en tu tema. Entonces empecé a hacer mi listado muy juiciosa, llamar a todo el mundo, a todos mis ex jefes directos en cada una de las empresas. eh, y después me di cuenta, no, hay que ponerle un orden porque no puedo hacer todo al tiempo. Y lo principal en este proceso para mí fue el plan de negocio. ¿Qué voy a hacer? Yo para qué soy buena, qué me gusta hacer, qué hice en mi vida y qué le voy a decir al gobierno, porque me podrían dar una residencia. Y bueno, yo soy experta en negocios, hice un plan de negocio. Ujú. Tú Eh, hiciste un plan de negocios, no un proyecto personal. hice un plan de negocio. Plan de negocio. La idea Eh, tuya es crear una empresa. sí, señora. Ok. Por eso es importante que, porque no nos confundamos, y vuelvo a aclarar este tema, cuándo debemos presentar un plan de negocios y cuándo no necesitamos presentar un plan de negocios. Entonces, si mi plan es tener una compañía a través de la cual yo voy a desarrollar mi proyecto, entonces podemos presentar un plan de negocios, porque eso estructura todo lo que yo voy a hacer, hasta incluyendo la parte financiera. Y Sí. el proyecto personal es que no involucra crear un negocio, sino desarrollar una actividad que no necesita una empresa, una infraestructura para poder crear, desarrollar ese proyecto. Es bien importante para que no nos confundamos. Continúa, Joana. Sí, eso es muy, muy cierto y hay que tenerlo demasiado en cuenta y esas palabras me sirvieron en ese momento. Eh, Creé mi plan de negocio de acuerdo a toda mi experiencia que ya he venido contando y dije, bueno, yo lo quiero hacer ahora en Estados Unidos, quiero asesorar a las empresas para crear nuevos modelos de negocio, para crear nuevos productos o servicios, para hacer investigación de mercado. em, Cualitativa, cuantitativa, digamos que todo este proceso profesional que he venido haciendo durante pues estos años de mi vida y ahora lo quiero hacer en Estados Unidos. Hice un plan de negocio muy detallado porque entendí que la persona que va a leer todo mi proceso no es una persona experta en mi tema. Mm. Entonces hay que hacerlo de manera muy coherente. Entonces yo le hice la introducción, quién soy yo, objetivos generales, es como una tesis. Ujú. Yo me basé más en una tesis. em, y lo hice súper detallado, ese plan de negocio, hice la investigación de mercados, cómo estaba Estados Unidos en ese momento en cuanto a creación de empresas, las tasas de fracasos de empresas, si alguien crea una empresa, más o menos cuánto se estima para cuántas personas cierran sus empresas, que lo crean en un año y a los 2 años ya están cerrando las empresas, qué está pasando, capacitar al personal. Yo hice de verdad una investigación de mercados en lo que pude, porque de pronto hay más información, pero yo me basé en las páginas eh, más recomendables, eh, todo lo que me decía el gobierno, pues yo lo investigué y ahí dije, bueno, esto es lo que quiero hacer, lo voy a plantear, hice mi estado financiero, yo lo hice de verdad todo sola a través de, pues, del conocimiento que tengo de universidad y de experiencia laboral en Colombia. Y ya después de crear todo el plan de negocio, yo dije, bueno, ya tengo por lo menos el objetivo. El plan puede cambiar, pero el objetivo no. El objetivo es este, entonces ya lo tengo y ahí vamos. Es como una cadena. El plan de negocio es este y ¿qué viene después? Vienen cartas de recomendación, de intención, certificados, diplomas, bueno, todo este tema, estas arandelitas, pero ya lo grande ya estaba. ¿Y por qué razón necesitamos esas arandelitas? Bueno, yo las denominé así, pero así no se llama. Pero bueno, porque hay que demostrar que tú eres experta en un tema
y tú vas a renunciar a una oportunidad de trabajo en Estados Unidos porque pues tú vas a dar el empleo, tú vas a aportarle al país con tu conocimiento porque tienes una habilidad extraordinaria eh, que la vas a desarrollar en este país. Y el país necesita personas con habilidades extraordinarias que vengan a ayudar económicamente, emocionalmente a este país. Es un país con oportunidades muy bonitas, muy grandes y si las sabemos manejar de manera legal, consciente y muy coherente. Hasta aquí Em, vamos, y perdóname, te interrumpo. Hasta aquí vamos en que, primero, con la visa B2 de interés nacional, yo soy una persona que tengo la preparación y la educación y las cualificaciones que exige la visa. Ya lo vimos. Dos, vamos a demostrar y a decirle al gobierno, deme una residencia porque este proyecto que yo tengo es de importancia nacional y tiene mérito sustancial. Entonces, cuando yo estoy mostrándole eso al gobierno, le estoy diciendo al gobierno, mire, tengo este proyecto, es de importancia nacional, tiene mérito sustancial. Y el segundo PRON, Danazar, que nos dice, ¿qué pasó? Se levantó una mano. mm, No sé qué pasó. Perdón, perdón, perdón por la interrupción. Nos vamos al segundo prompt, que son las arandelitas. Estoy bien posicionado para adelantar mi esfuerzo propuesto o mi proyecto de negocios. Y esas son todas esas arandelitas de las que nos está hablando Joana. Las cartas que ella recopiló, las conexiones que hizo con sus jefes, con todas las personas que tuvieron que ver con ese proyecto que ella ya había desarrollado, el éxito que había tenido, los reconocimientos y todo lo que conlleva ese segundo PRON. Por eso es que es importante esas arandelitas. Ahora sí, continúa. eso es muy cierto. Sí, eso es totalmente verdad. Em, ya una vez creé el plan de negocio, empecé a hablar con mis ex jefes directos en cada una de las empresas y compañeros de trabajo que les expliqué de qué se trataba este proceso y que pues sí podrían ser parte de este proceso para escribir unas cartas de recomendación en donde ellos pudieran plasmar de manera muy detallada yo qué hice en la empresa y cuáles fueron mis logros. Digamos que las cartas tienen un orden muy, muy bonito y muy coherente, siento yo, en el cual esa persona experta en el tema, que es mi jefe en ese momento, hace una breve introducción de quién es él, de cuántos años de experiencia tiene, en dónde trabaja o en qué ha trabajado. Y después dice el por qué, mis logros de Joana Mora y el por qué deberían darme una residencia en este país. Entonces, cada una de las cartas me ayudaron mucho para poder sustentar este proyecto y todo lo que dije anteriormente estuvieron plasmados en cada una de las cartas. Creo que eh, mi plan de negocio tenía, no pedazos, pero pues sí tenía, digamos que era basado también en las cartas de recomendación de cada una de las personas que me conocieron en Colombia. Entonces, ¿Cuántas, todo viene. cuántas cartas aportaste, Joana? Em, en mi primera entrega, en mi primer envío a inmigración, yo envié 5 cartas de recomendación y en mi segunda entrega hice 4, Cuatro más. porque sí señora, a mí me devolvieron el proyecto, me enviaron un RFI Ujú. por las cartas. Entonces, em, las cartas en algún momento, pues en mi primera entrega, yo no las envié con una hoja de vida de cada una de las personas. Y ese fue mi outfit. Ok, entonces ya hiciste tu business plan, agregaste pues la parte 2, el segundo prompt, que son las cartas, premios, reconocimientos y recibiste una y carta de intención. Antes de hablar del RFI,
Cuéntame un Ok, poquito si enviaste cartas de intención que hoy en día tiene un peso fundamental. Y ojalá que todos podamos escuchar muy detenidamente la información. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia está muy alto. Y una de las exigencias mayores en este momento son las cartas de intención. Entonces, cuéntanos cómo hiciste tú para cartas de intención, o una carta o varias cartas de intención. ok. Las cartas de intención, bueno, yo soy estudiante internacional, entonces pues no trabajo en este país, pero eh, podemos conseguirlas de manera, o yo las conseguí de manera muy orgánica, llamando a las empresas, les hice un, un Canva de todo, de mi plan de negocio, les expliqué quién soy yo, les envié mi hoja de vida a empresas de Estados Unidos para saber si tenían el interés de poder ser parte de mi proyecto. Em, y muchas personas o muchos gerentes de mercadeo, porque me enfoqué mucho pues en mi profesión en mercadeo, me respondían, sí, me encuentro interesado, podemos planear una reunión, o hay otros que me ignoraban, o hay otros que sí pudimos seguir interactuando y hasta que yo dije, oye, ¿me podrías hacer una carta o me lo podrías especificar más a través de un documento escrito y no tan informal como un correo electrónico? Hay otros que sí fue por correo electrónico, sí, me gustaría, súper interesante o recibes muchos tipos de respuestas. Ujú. Pero yo en mi primera entrega envié 2 cartas de interés, pero ya en mi segunda entrega yo envié 4. ¿Cuántos correos o cuántos contactos hiciste y cómo hiciste para conseguir esos contactos? ¿Cuál fue el proceso que te guió, que dijiste, bueno, voy a hacer esto para las cartas de intención? Para mis cartas de intención yo hice un modelo de negocio, algo muy visual de qué se trata mi empresa, cuáles son mis objetivos, qué voy a hacer, a quién voy a dirigirme. Y cuando yo hice mi plan de negocio, yo dije cuál es mi target. Entonces, mi segmento va a ser empresas de hotelería y turismo, de moda, B2B, todo tipo de empresas. Y acá me puse a investigar qué empresas hay. Y a todas esas empresas yo les envié un mensaje con mis datos, con mi plan de negocio. Yo envié muchísimos mensajes. Yo creo que enviaba 30 diarios, 40 diarios, llamaba también, me conseguía el correo electrónico de las empresas, no sé, todo. Yo decía, bueno, empresas de retail, de comida, de moda, de ropa, a todas les envié, incluí a las alcaldías también. Entonces, pues gracias al plan de negocio me respondió la alcaldía de New York, me respondieron varias empresas en mi segunda entrega. Ujú. En la primera entregué solo 2, pero en el RFI me dijeron, bueno, están bien, pero pues necesitamos más, ver más intención de muchas empresas de acá. Entonces, pues me dediqué todos los días a escribirle a las empresas y a llamarlas. Y ese fue el camino. ¿Tú escribiste y contactaste en todo el país o te enfocaste en un sector específico, Nueva York o alguna estado en especial o para todo el país? ¿Hiciste un directorio de todo el país? Hice un directorio de todo el país, especialmente en New York y en Florida, pero les envié a todo el país, donde estuviera como tal la empresa, ahí les escribí. Entonces a veces me respondían de Carolina del Norte, de Orlando, de New York, pero me basé mucho en New York porque pues es el lugar en el que yo estoy viviendo en este momento, pero Perfecto, recibí mensajes de otros estados. qué bueno. Tomen nota. Bueno, Joana, cuéntanos ahora sí, enviaste el proceso y recibiste un ARFI. ¿Qué pasó con ese ARFI que te pidieron y cómo lo hiciste? Doctora, yo lo envié. Ah, no, Martica. Yo lo envié. Yo lo envié el año pasado, en febrero, el 20 de febrero del 2024, envié, esa fue mi primera entrega. Eh, pero resulta que este proceso hay premium,
y hay un tema regular y un premium process. Ujú, Em, y yo quería el premium. Yo dije, bueno, en ese momento no había subido el precio, em, y yo pensé que no tocaba pagar los 700, algo que pues que hay que pagar. Y yo no envié el formulario del 700, solamente el del premium process. Entonces me lo devolvieron. Ese fue mi primera, pero Por ahí no los- abrieron, sí, ahí Ajá, no abrieron el caso como tal, sino pues me lo devolvieron porque hizo falta un formulario. Ya después lo volví a enviar y se fue como tal el 27 de febrero, ujú, y a las 2 semanas me devolvieron el RFI, me dijeron las cartas de recomendación deben ir argumentadas con probablemente con la hoja de vida o pues algo que argumente que esa persona es experta en el tema. Em, y las cartas de interés pues están muy poquitas. ujú. Entonces, pues ese fue mi RFI. Em, y cuando me lo volvieron, bueno, es una carta bastante larga, pero ellos lo bonito es que al final dan una conclusión y dicen qué debes hacer, qué estuvo mal o qué podrías retomar. Entonces, bueno, yo ahí lo subrayé, lo leí, me calmé y empecé otra vez a enviar más correos, y a contactar de nuevo a mis jefes de Colombia, eh, para poder modificar un poco las cartas y adquirir las hojas de vida de cada uno de ellos. Y agregué otras cartas de una amiga con la que yo estudié en Colombia, pero ella ahora trabaja acá. eh, en mi tema también, estudiamos lo mismo en Colombia y ella ahora es ciudadana, entonces gracias a ella también obtuve una carta de recomendación. Y también contacté otras personas, compañeros con los que trabajé en Colombia para que, pues digamos que las cartas fueran mucho, pues mucho mejor que las anteriores. Em, ¿Enviaste alguna carta de experto? ¿Todas las cartas eran de personas que estaban dentro de tu círculo o tuviste que acudir a personas que tú no conocías o cartas de expertos de gente? em, en la segunda entrega, solamente cartas de expertos que me conocían. Me refiero a mis jefes directos y compañeros del mismo sector de marketing estratégico. Todos los que yo envié eran del tema de mercadeo, que fue lo que yo estudié. Aquí es Eh, importante, y perdóname, te interrumpo, Tranquila. precisar que no necesitamos acudir a quienes no nos conocen para una carta de expertos. Las mismas personas que han estado a nuestro alrededor siendo testigos o trabajando con nosotros son esos expertos. Sí, Salvo ¿quién que no más que ellos? encuentre a nadie y encuentre que por el campo específico necesite una carta de una figura reconocida a la que yo he seguido o que ha sido mi mentor desde sin que me conozca, podría valer. Pero no necesariamente es que en todos los casos necesitemos, wow, la carta del super experto. Es la misma gente que está a nuestro alrededor quienes son los expertos que nos evalúan y nos recomiendan. Continúa Sí, yo. ¿quién más que la persona que te contrató en tu país? Pues puede hablar de ti, ¿no? Porque pues sí, yo hice parte del departamento de marketing estratégico, pues mi jefe es experto en marketing estratégico, entonces creo que yo me basé mucho en personas que fueran expertas en mi tema y que pudieran hablar de mis logros y pudieran resaltar lo bonito y lo que hice en cada uno de los proyectos que tuve a cargo. Em, y con las cartas de recomendación, bueno, volví a contactarlos, ellos retomaron el tema, me enviaron sus hojas de vida, eh, y las adjunté a mi nueva respuesta ante migración. Y lo mismo pasó con el tema de las cartas de interés, que no es nada menos que cartas de intención. No dice vas a trabajar acá o nada de eso, sino
tenemos la intención de ser parte del proyecto de Joana. Si ella va a crear este plan de negocio, queremos estar con ella en este plan de negocio porque es un tema que de verdad la empresa necesita, que está dentro de sus objetivos futuros o sus objetivos de hecho presentes. Entonces pude recolectar más cartas en la segunda entrega. Inmigración da 3 meses para poder responder. Eh, Me lo enviaron en marzo y yo respondí el 17 de mayo. De- Em, sí, del 2024. Joana, una pregunta. Cuéntanos las cartas iniciales que enviaste, las cartas de intención, las dos primeras que enviaste, ¿qué diferencia tenían con las que agregaste? Porque de pronto para ellos no fue suficiente el texto de la carta de intención y por eso te pidieron más, porque a veces una sola carta de intención puede ser suficiente dependiendo de la entidad, dependiendo de lo que estén diciendo en el contenido de la carta de intención, a veces una carta sirve. Pero cuéntanos cómo fueron esos contenidos y por qué razón te pidieron más. ¿Qué observaste tú de NSRF sobre sobre las cartas de intención? Yo siento que como en mi plan de negocio yo nombré tantas empresas, digamos que tantos sectores a los que yo quiero ir, a los sectores que objetivo, y yo envié muy poquitas cartas, entonces yo siento que ellos pensaron, bueno, y los demás sectores no están interesados en ti, en tu proceso, entonces yo empecé a buscar empresas de cada sector, empresas de hotelería, empresas de moda, empresas de construcción, empresas de limpieza, empresas de todo tipo, porque al final todas las empresas necesitan mercadeo. De hecho, pues todos tenemos una marca personal, pero pues todos necesitamos del marketing para poder eh, comunicar qué producto o servicio estamos ofreciendo y de qué manera lo estamos haciendo. Mucho más veraz y coherente. Entonces me dediqué a sacar una empresa por sector. Si yo lo pudiera haber descrito así o como yo lo entendí, es que querían ver que varias empresas de diferentes sectores estaban interesados en mí, en mi proceso. Entonces, ya en la segunda entrega me contactó una empresa de moda sostenible. Entonces, bueno, estuvo perfecta para mi proyecto. Me hicieron una carta y esa fue la que pasé. Una empresa de, de limpieza también, de limpieza de manera sostenible. Es una empresa, un emprendimiento que me contactó y dije, bueno, ese también. Y empezaron a llegar pues ese tipo de cartas y dije, ah, bueno, me faltó fue un poquito de tiempo y de paciencia. Entonces, eso fue, yo creo que lo que ellos pensaron. Bueno, mandas el RFI, contestas y ¿cuándo recibes tu aprobación? Yo lo envié el 17 de mayo y el 17 exactamente de junio me enviaron mi respuesta de aprobada mi petición I-140. Ay, Es un proceso premium, entonces todo fue demasiado rápido para este tipo de respuestas. Entonces, sí, todo empezó en febrero del 2024 y en junio ya tenía mi respuesta positiva. felicitaciones, un gran trabajo. ¿Cuánto tiempo tomaste tú en armar tu proceso? Desde que dijiste voy a hacer esto hasta cuando enviaste tu proceso en febrero del 2024. Ok, si yo lo envié el 2024, yo duré todo el año 2023 investigando y haciendo el proceso día y noche. Yo me dediqué a estudiar, porque pues soy estudiante, y al proceso de la visa de B2. Entonces yo todos los días ayudaba a escribir una carta o le decía a mi jefe, mira, pon esto, o pues también interactué con ellos para poder obtener esas cartas de recomendación. Todos los días me levantaba a leer algo nuevo, el plan de negocio, el plan de gobierno que había en ese entonces. Eh,
Tardé exactamente un año en hacerlo de manera orgánica, sin abogados, em, porque pues tengo entendido que a veces algunos abogados o algunas agencias lo hacen más rápido, eh, pero pues cuando lo hacemos solito y hay que investigar y hay que hacer tocar puertas, nadie me está haciendo cartas, no compré cartas de intención, no pagué por plan de negocio, porque pues hay empresas que se dedican probablemente a ese servicio, pues yo lo hice todo sola. Entonces tardé unos meses haciendo el plan de negocio, investigando, llamando, otros meses con las cartas, otros meses esperando las traducciones. em, las traducciones se demoran un poquito, 8 días. Envías un paquete y pues a los 8 días te envían las traducciones, pero tardé un año exactamente. Terminé en febrero y en febrero yo lo envié y yo lo imprimí sola. Entonces, mientras organicé toda mi oficina, mi impresora, el orden de entrega, el índice, entonces sí tardé todo ese tiempo. Joana, ¿y tú hiciste un presupuesto? ¿Cuánto te costó en, en, en los materiales, sin contar el tiempo? O sea, cuando uno habla de honorarios de abogado, obviamente está pagando experiencia y tiempo que dedican al proceso, sin contar honorarios tuyos, porque finalmente es tu tiempo de trabajo. En materia prima, en todo lo que hiciste, ¿cuánto gastaste? Traducciones, evaluación de credenciales, etcétera. Em, bueno, en cuanto a los precios, el tema de los formularios, que pues es un tema que hay o hay que pagar. En ese entonces no se pagaba el fee de asilo, de ayudas a asilo, el 260 creo que está hoy en día. 300, Em, sí, para unas 300 o 600, sí. eso no lo pagué porque pues el año pasado no se pagaba, pero fueron los 2.700 del año pasado del proceso premium, los 760 de, para leer el proceso, em, y las traducciones yo las hice con el traductor oficial de mi universidad en Bogotá, entonces pues es en pesos colombianos. Ujú. Más o menos fueron 4 millones de pesos en pesos colombianos. Como unos $1.500 más o Sí, menos. más o menos fue eso, porque yo mandé a traducir exactamente todas y cada una de las hojas que yo presenté. Si yo trabajé en una empresa de flores, en una asociación de flores de Colombia, yo saqué la Cámara de Comercio de esa empresa y mandé a traducir esa Cámara de Comercio de esa empresa. Entonces, por eso fueron tantas traducciones, fueron muchísimas hojas, porque cada empresa en la que trabajé, mi contrato con esa empresa, la Cámara de Comercio con esa empresa, de esa empresa, todas las cartas de recomendación las mandé a traducir. Entonces, pues se va bastante, bastante tiempo y dinero, en temas de traducciones. Eh, Fueron 2 resmas de papel. Eh, entonces, ese es más o menos un presupuesto de lo que hice. Maravilloso, pero mira, valió la pena. O sea, Sí. la idea es que si nosotros tenemos ese proyecto de vida, ese talento que hemos explotado, si nosotros no tenemos para pagar los honorarios de abogado y lo podemos hacer, lo debemos hacer con mucha paciencia. Obviamente, Johanna tiene una gran ventaja y es la experiencia para hacer el business plan. Pero si es un área en donde una persona no sabe hacer un plan de negocios y necesita el plan de negocios, pues sí tiene que contratar quien haga ese plan de negocios porque el plan de negocios tiene muchas áreas en las que uno tiene que investigar mercadeo, posicionamiento, inversión, presupuesto, que pues son temas que no todas las profesiones manejamos. Pero en esos casos, si una persona necesita un plan de negocio, sí debe.
buscar a alguien que haga un buen plan de negocios. Hay muchas empresas que ofrecen los servicios, pero realmente hay que buscar personas que también sientan la pasión por hacer un plan de negocios. Porque es que yo le puedo decir a cualquiera, hágame un plan de negocios o hasta yo puedo bajar un programa por computador, pero no es lo mismo que una persona se involucre en presentar un buen plan de negocios que lleve al éxito un negocio, que me muestre el mapa del negocio, porque el plan de negocios es mi mapa. Es como la guía, el paso a paso y lo que necesito para que mi negocio tenga éxito. Entonces, sí es recomendable en caso de que no tengamos esa experiencia, sí contratar alguien que nos haga el plan de negocios, si no tenemos esa experiencia como la tiene Joana. Bueno, Joana, bueno, sí. entonces gastaste un año, más o menos calculo yo que tomaste por ahí más o con los fideiusis y con el premium processing, unos $6,000 más o menos calculo que fue incluyendo papel, impresora y bueno, sin contar pues el tiempo que digamos, bueno, cuánto tiempo invertí en horas de trabajo y cuánto voy a estimar yo que costó mi hora de trabajo, que es lo que realmente sumaría los honorarios de un abogado, experiencia y horas de trabajo. Es un proceso, Joana, que si bien se te llevó un año, si un profesional que te asesora para hacer la visa EB1 o EB2 EB2 de interés nacional, se toma 2 meses, es un proceso que piénsalo. Normalmente para hacer un buen proyecto y reunir todos los elementos que uno necesita, yo digo que son 4 meses haciéndolo muy bien, con mucha dedicación y con mucho cuidado si estás asesorado. 4 meses, 5 meses, haciéndolo a través de una persona que te esté guiando. ¿Por qué? Porque se necesitan reunir muchos elementos. Y las cartas de recomendación, bien importante lo que nos cuenta Joana, no envíen las cartas de recomendación, sino envían el background de la persona que está firmando esa carta, porque no puede ser el papá, el vecino, el amigo, el primo, sino tiene que ser una persona que sepa por qué está dando esa recomendación y que tenga autoridad en el campo en el que yo estoy presentando mi proyecto para yo poder hacer esa recomendación. Joana, ¿qué más quieres contarnos? Em, Doctora, eso básicamente es lo que hice con mi aplicación de la visa B2 por interés nacional, es plasmar el talento que tienes y lo que has construido toda tu vida en un documento escrito ante inmigración. ¿Qué recomendaciones le harías tú a una persona que diga, yo quiero presentar una visa, pedir una residencia en los Estados Unidos y, y quiero hacerlo a través de la visa de B2 de interés nacional? ¿Cuáles serían tus consejos o tus recomendaciones? Tener el tiempo, eh, la sabiduría para poder esperar, tiempos de entrega porque a veces las cartas de recomendación tardan mucho tiempo, las personas en este caso en Colombia pues tienen muchas cosas que hacer en el día, entonces se demoraban 2 semanas sin responderte o les da miedo un poco por hacer alguna carta ante migración de Estados Unidos. Entonces, es tener la disponibilidad para poder hacer un proceso tan largo, pero no es pues algo imposible. Mm, registrar todo tipo de certificaciones que hayan hecho, todos los estudios, todo lo que hayan hecho, un diplomado, un curso, todo lo que hayas dedicado para que todo vaya tan coherente con tu plan de negocio o con tu proyecto personal, todo lo que hayas hecho en el país también es súper válido y pesa mucho en este país, porque a veces decimos, no, yo hice un curso de no sé cuántas horas en el país, no, eso también sirve y suma mucho, te da muchos puntos para que eso sustente mucho tu propuesta ante inmigración. Es verdad, cuando hablamos del PROM 2 en el video anterior, hablábamos de los cursos, capacitaciones, diplomados, conferencias
que suman porque estamos mostrando que yo he hecho algo que me ayuda en mi esfuerzo propuesto. Si yo estoy presentando un proyecto X y yo hice un curso de liderazgo, hay muchas capacitaciones de cursos de liderazgo. Hice un curso de liderazgo, pero si eso me suma para mi proyecto, eso me suma para lo que yo estoy presentando, hay que ponerlo. De hecho, para adicionar una cosa también es mi proyecto de grado en la universidad en Bogotá. También sin quererlo, también fue parte de este proceso. Yo no sabía que lo iba a nombrar en algún momento de mi vida, em, pero yo hice un artículo basado en una investigación de mercados de una exportación de productos y creé una marca para poder exportar productos tradicionales de marca país, de origen de marca, de Colombia hacia otros países. em, Basado en todo mi talento. Entonces, ¿qué necesitan las otras personas? ¿Qué tiene Colombia para exportar? Y bueno, ahí se crea una negociación. Y yo hice un artículo que se usa o se usó en algún momento en la universidad como material para algunas materias de mi profesión en Bogotá. Mi profesión tiene o tenía sede en Santa Marta y en Bogotá. Entonces se usó como herramienta de trabajo en algunas materias. Adicional, fue un artículo que se usó en unas universidades en España. Eh, y yo me contacté con la universidad para que me hiciera un certificado de este proceso. Entonces, que Joana Mora escribió este artículo que se usa como material, herramienta para algunos ejercicios en la profesión. Entonces, el decano se contactó conmigo y me dijo, bueno, sería bonito que nombraras la universidad en todo tu proyecto en Estados Unidos, si quieres algún asistente. Creo que la universidad está haciendo algo acá en Estados Unidos, entonces, pues para que se puedan contactar y te puedan dar el certificado. Entonces, eso también me ayudó mucho. Yo le envié también a Inmigración mi artículo, yo también lo mandé a traducir, toda mi investigación de mercados, todo lo que hice, eso también me sirvió mucho para sustentar y que al final, si todos se dan cuenta, todo está ligado. No es que yo estudié una cosa, pero presento otra, pero tengo experiencia en otra. No, todo estaba ligado sin quererlo y también queriendo para obtener una respuesta positiva. Es que fíjate que es toda nuestra coherencia de vida. Y es una bendición para personas como tú, Joana, que han encontrado su talento y lo han reconocido desde siempre y lo han trabajado desde siempre. Hay muchas personitas que se pierden en el camino y no saben cuál es su talento, o desperdician su talento, o se van por unas áreas que no son, pero están a tiempo de ok, ok, recapacitar, retomar el camino y desarrollar esos talentos. Por eso estas visas son tan hermosas. Por eso a mí me encantan estas visas porque esta visa es, tú tienes un talento, tú has explotado tu talento, tú has beneficiado con tu talento. Ahora, si estás pensando en emigrar de tu país e inmigrar a los Estados Unidos, ese talento y lo que tú has hecho con tu talento es la puerta que se te abre para una residencia. Entonces, Exactamente. es por eso pienso yo cuando yo decía, no necesitas un abogado, no necesariamente, no necesitas un abogado si tú tienes esa coherencia de vida, si tú tienes un proyecto, si ese proyecto puedes decir, ok, ¿a dónde te vas a enfocar la importancia nacional y cómo hacer eso? Porque pues para eso necesitas que investigar, aprender, conocer de dónde, de fuentes oficiales, de material serio que encuentres en la información, que hoy en día tenemos unas fuentes de información maravillosas. Internet es una herramienta que todos tenemos. Hoy en día tenemos un gran apoyo que es la inteligencia artificial para hacer muchas cosas. No armen proyectos con inteligencia artificial y no crean que lo que se está diciendo inteligencia artificial, porque lo escribió inteligencia artificial es lo perfecto. No, inteligencia artificial es una herramienta, algo que nos sirve, pero no es quien nos va a hacer nuestro proyecto.
porque estamos cometiendo el error de abusar de la inteligencia artificial y eso no es el camino, porque no podemos inventar, es plasmar lo que ya tenemos, no inventar para lograr algo. Joana, si tuvieras en este momento una audiencia, un auditorio de una universidad, de tu universidad, si quieres mencionarla, menciónala. Muchas gracias a propósito a tu universidad, a todas las partes que contribuyeron para tu éxito, que te colaboraron, que sacaron un pedacito de su tiempo para darte las herramientas que necesitabas. De verdad que es un agradecimiento enorme porque no es una tarea fácil. Si estuvieras en un auditorio en tu universidad y le tuvieras que hablar a los estudiantes que se están graduando o a los que están empezando, ¿qué les dirías? Bueno, sí, sí, creo que mi universidad es la Sergio Arboleda, que me abrió puertas. Impresionante esa creación de planes de negocio cada semestre, pues me sirvió y me ha servido para todo mi proceso laboral y en este momento para este proceso con inmigración. Y ya ser una experta en creación de plan de negocios es algo muy bonito y es gratificante para mí y para mi familia también. Tener claro para dónde no quieren ir me parece importante saber, porque a veces creo que no tenemos muy claro qué queremos, eh, a veces no tenemos muy claro qué nos gusta, hoy sí, mañana no, pero tener claro qué no queremos ser en la vida y enfocarnos mucho en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, lo que de verdad te saboreas cada vez que lo haces todos los días y que más que el dinero es importante, es hacer todos los días y que te levantes a hacer lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, con lo que soñaste un día. Sí se puede hacer realidad sin dejar a un lado los prejuicios, dejar a un lado las críticas, los miedos a de pronto no voy a poder, eso está muy largo, está muy aburrido, no sé hacerlo. Hay herramientas hoy en día para poder hacer las cosas que uno quiere, siempre y cuando sea lo que a ti te gusta. En algún momento dijiste a ti te gusta redactar y eres muy buena redactando. Es un talento que se explota a través de tu profesión también, porque hay que redactar mucho en este tipo de procesos. Y de pronto, pues las herramientas, la inteligencia artificial es coherente en muchos temas, eh, pero siempre ser muy transparente y ser muy perseverante porque las oportunidades siempre están, hay que buscarlas y no se busca solo un día, 2 días, un año, se buscan todos los días nuevas oportunidades para que cumplan los requisitos para ayudar mucho a tu proceso, el que sea que vayas a hacer. Em, y siempre pensar en lo que te gusta más que en temas monetarios. Sí, eso llega por añadidura. Cuando hacemos Sí, lo que queremos, eso llega por añadidura. es cierto. Joana tuvo 12, 13 años de experiencia en su campo profesional y desarrollando, gracias a Dios, su proyecto sin saber que ese proyecto y toda la experiencia que estaba acumulando le abría las puertas para una residencia en los Estados Unidos, que es el proceso en el que estamos en este momento. Ya se envió la solicitud y esperando que todo marche como debe marchar, que yo sé que va a estar muy bien, un poquito de retrasos por las situaciones migratorias, pero que llega, llega. Ha conservado su visa de estudiante, no debe salirse de su academia, debe continuar con su visa de estudiante hasta cuando tenga su residencia aprobada. Mi recomendación para quienes tienen un estatus en los Estados Unidos y están en ese proceso de la residencia, no dejen su estatus porque presentaron la solicitud, sino que una vez que tengan la residencia, ahí sí dejan de estudiar. Eso es en este momento lo mejor que pueden hacer. ¿Qué otra cosa? Los años de experiencia, el cúmulo de reconocimientos, esa cajita, ese archivo que fue llevando Joana durante su vida y su experiencia, un proceso claro migratorio, un conocimiento perfecto de la visa, es lo que la llevó al éxito. Joana, ¿por qué no pagaste abogados?
No pagué abogados porque la tarifa del abogado era bastante alta. Creo que es una visa, una aplicación que ahorita está en boom, que todos quieren aplicar, y eso hace que la oferta y la demanda aumenten y aumente el precio, eh, y todo ese dinero no lo consideré necesario porque después de hacer la investigación y dije, bueno, yo sé hacer plan de negocio, sé leer, sé redactar, tengo todas las herramientas, y aparte me dan la oportunidad que yo me pueda representar sola, pues dije, bueno, yo estudié para algo, entonces dije, bueno, me puedo tal vez ahorrar en ese dinero y lo puedo invertir en todo lo que pues hay que hacer todo este tiempo, y pues por eso la verdad decidí hacerlo sola. Primero hay que investigar antes de creer todo lo que dicen redes sociales y bueno, todos estos medios de comunicación. Y ya una vez que tú investigas y estás seguro de lo que vas a hacer, dices, puedes aplicar con abogado o sin abogado. Y dije, bueno, hice ese listado también. Y bueno, también dije, ¿por qué no? Yo me puedo representar, sé hacerlo todo. Tal vez lo puedo hacer mejor, pues cada día se pulen los talentos, eh, pero pues con el plan de negocio y saber redactar, saber leer, tener el tiempo, el empeño, la disponibilidad, la ayuda necesaria. Tenía a mi familia también ayudándome 24/7 haciendo cada uno de los pasos. Tal vez no lo consideré tan necesario. Esto es un trabajo de equipo. Sí, Y lo importante y el mensaje de este video es que exploren ese talento, que no se asusten si digan, wow, yo no he hecho todo eso, no tengo todos esos años con toda esa experiencia, apenas tengo un año o hace 2 años empecé con este proyecto. No se detengan, síganlo trabajando, el tiempo pasa y con la satisfacción de hacer algo que nos gusta, de desarrollar ese talento, de beneficiar a otros. Y si ese talento y ese beneficio nos lleva a una residencia, qué mejor puerta que se abre. O en cualquier parte del mundo usted puede ir con su talento y su proyecto. Entonces, no se detengan porque digan, no, yo apenas empecé, no, yo no tengo nada. Escudriñen, busquen, hagan una autoevaluación y empiecen el proceso, que pueden tardarse 2, 3, 4, 5 años haciéndolo, pero vale la pena. Vale la pena porque estamos desarrollándonos como seres humanos, como personas y beneficiando a otros. Así que el video del día de hoy es el talento y su proyecto para lograr una meta que puede ser la visa EB2 de interés nacional. Joana, muchísimas gracias por tu aporte, por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, darnos ese mensaje, esa enseñanza, porque gracias a ti y a lo que había venido pensando, descubrí que esta visa es la visa donde desarrollamos y mostramos nuestro talento. ¿Quieres dar un último mensaje y una despedida para nuestra audiencia? muchas gracias, Martica. Mucha fe. Cada una de las personas que vaya a presentar este tipo de procesos es mucha fe. Yo creo que la fe, creo, no estoy segura, mueve montañas. Y si tú le pones todo en manos a Dios, de verdad, las cosas pasan cuando empiezas a mover masas, cuando empiezas a moverte, a llamar, investigar, las cosas se van dando. Y creo que así me pasó a mí. Al principio uno cae y dice, no, qué pereza todo eso tan largo, tantos requisitos, tal vez soportar el tiempo de otras personas hace que uno desfallezca, pero eh, ser perseverante en buscar soluciones siempre. Se van a cerrar muchas puertas, sí, se van a cerrar demasiadas puertas en este proceso y en la vida, pero hay otras que se van a abrir. Entonces, así como hay personas que te van a decir, no te hago ninguna carta o no te van a responder o te van a ignorar el correo, la llamada, el mensaje, hay muchas personas que sí van a estar disponibles para ti y siempre dejar las puertas abiertas, en cada una de las empresas o en cada uno de los lugares.
del que fuiste parte en algún momento. Y eso me sirvió mucho a mí en poder generar lazos en su momento de amistad. Hoy en día es un tema laboral, de jefes que siempre estuvieron presentes, que fueron grandes expertos en el tema y que me ayudaron mucho y que también hicieron parte de este proceso. Siempre tratar de dejar las puertas abiertas en todos los lugares en los que tú hiciste parte de muchos proyectos. Gracias, Joana. De verdad que ha sido un honor para mí y es un honor para todos nosotros tenerte en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado, con este mensaje para todos. Tenemos que tener fe, perseverancia y desarrollar el talento. Yo justamente ayer recibí un short de Instagram que lo voy a dejar, si lo puedo poner en el video lo pongo, pero si no les voy a dejar el link para que todos los que quieran, o sea, una tarea, tienen que ver ese link, ese short de Instagram, porque es una gran enseñanza y ustedes me van a contar a dónde va a llegar ese personaje de ese video, hasta dónde creen ustedes que va a llegar, y de eso se trata, de despertar el talento, y ese talento es lo que corre por nuestra sangre y lo que nos lleva a tener el éxito. Muchísimas gracias, Joana, nuevamente. Gracias a todos ustedes. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información y los quiero ver aquí contando su historia y contándonos cuál es su talento. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, doctora.